Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Galube Díaz. Bueno, pues soy originario de Tláhuac, he estado trabajando constantemente ahí en ese espacio. En Tláhuac hacemos muchas cosas que ya iremos platicando yo creo que a través de la entrevista. Soy sociólogo, músico, soy abogado, maestro en Derecho Penal y entonces por ahí podemos estar platicando de diversas cosas. Muchas gracias. Soy fundador de Morena. Fui de los primeros consejeros y congresistas a nivel nacional y estatal que conformaron y llevaron de la mano el proceso en Tláhuac, del equipo de la compañera Clara Brugada. Venimos de ese trayecto, ese transitar, y vamos a conformar en ese entonces Morena a Tláhuac, y empezamos a hacerlo. En ese momento, pues, obviamente todavía estaba como en duda si Morena iba a ser partido, si se iba a conformar, si iba a tener lo que hoy tenemos, lo que ya se avanzó y los logros que se han tenido, los grandes logros que se han tenido. Y efectivamente, digo, fue complicado, pero muy importante ese andar y esa participación desde el inicio, ¿no? En ese Morena incipiente en aquellos años 2012, 13, por ahí, desde cuando termina el proceso de Andrés Manuel en esa candidatura, viene esta iniciativa para conformar a Morena. Casi todo lo que he realizado se ha hecho allá en la parte de Tláhuac. Pues la compañera Clara en su momento dice, bueno, voy a participar, ya siendo congresista y consejero, pues voy a participar allá en tu terruño, y ahí conformamos algo que se llama Alterarte Fest, que es un evento multidisciplinario que lleva ya lleva 12 años realizándose año con año, en un espacio precisamente de la Ciudad de México, que es un faro, que normalmente es ahí donde ya tenemos como casa, ¿no? Y es un evento que tiene música de rock, de diversos géneros, y diversas disciplinas. Ahí sí van cambiando, de pronto fotografía, pintura, teatro, danza, exposiciones, de todo podemos encontrar en ese espacio, y ya lleva su tiempo ahí. Tláhuac es un espacio muy policultural, y además tiene esta parte que tiene una reserva ecológica que está conviviendo con la parte urbana, y es muy interesante ver cómo se entrelazan todas estas costumbres. Tiene 7 pueblos originarios. De esos 7 pueblos originarios, obviamente hay un crecimiento y se hace una parte de urbanización, y entonces este choque cultural, ¿no? Digamos, de estos esquemas nuevos de cómo vivir las colonias al vivir los pueblos. Entonces es muy, muy, muy rico, muy padre, porque además hay mucha tradición, mucha costumbre, todavía se siembra. Es uno de los mayores productores de hortalizas en la ciudad, y entonces es bien importante ir conservando todos esos humedales. Hay un lago ahí muy, muy interesante en el cual se pretende llevar a cabo un buen proyecto para la potabilización del agua, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo Tláhuac genera para la ciudad. En Tláhuac hay, sí, desde el aspecto, digamos, del derecho, tiene mucho que rescatarse, porque, digamos, es una zona donde tenemos diversas problemáticas derivado de esta urbanización que se ha ido generando, un crecimiento de las colonias, incluso en zonas de reserva, como decimos, pues era ampliamente zona de reserva ecológica, y van creciendo estas colonias, y eso lleva a que tenga una serie de problemáticas. Por ejemplo, el tema del agua. Tengo un libro que precisamente aborda este tema, que es la escasez hídrica en la colonia La Estación, Tláhuac, perspectivas desde los derechos humanos. Es bien interesante ir viendo no solo el problema desde el asunto que lo tenemos, sí, que es cotidiano y humano y al instante, pero también ver qué es lo que sucede con los derechos humanos precisamente en ese escenario que se da en esa colonia en específico, ¿no? Como hay muchas colonias seguramente en la ciudad, pero que son problemas que se pueden ir trabajando desde diversos puntos, no solo desde uno solo, ¿no? Sí, el trabajar con Clara Brugada, como comentas, es afortunado, porque uno conoce, la va conociendo perfectamente y sabe cómo piensa, que es una mujer que trabaja muchísimo en todos los sentidos y aspectos. Y Tláhuac es una alcaldía colindante precisamente con Iztapalapa. Entonces, algunos de los temas, incluso hay colonias que se comparten con el mismo nombre, que se comparten ya con Iztapalapa. Entonces, siendo así, conoce muy bien el territorio, conoce muy bien las carencias, de qué adolece, porque pues somos parte de la periferia también, y como bien ha dicho, la periferia ha sido maltratada
¿no? En este caso Iztapalapa, zonas de Tláhuac, obviamente todo lo que es la periferia maltratadas por pues todas las políticas en su momento que se han desarrollado, y claro, es muy interesante la forma y la visión que tiene de trabajo para este tipo de colonias, pues con las utopías y con muchas otras cosas que va a echar a andar y que ya tiene una muestra muy clara en Iztapalapa. Entonces es afortunado el ser parte de este equipo. Es algo bien importante y bien interesante porque tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo de las personas, de las colonias, de las comunidades que están a los lados de las utopías, y tiene que ver con un tema de, mira, mi festival se llama Alterarte Festival. Alteramos el espacio, cuando llegamos se altera, porque finalmente llegas, presentas algo y entonces es algo como que una gotita de agua que empieza a hacer sus ondas. La utopía es algo similar, obviamente mucho más grande, con más impacto, porque pues un programa de gobierno es una acción de gobierno que tiene la intención precisamente de eso, ¿no? De regenerar tejido a través de una utopía, y que van a crear 100, pero ya hay unas que están ahí trabajando y funcionando muy bien y con horarios incluso extendidos hasta las 12 de la noche. Entonces esto es muestra de que hay para todos, ¿no? O sea, el que quiera acudir a una utopía puede hacerlo a cualquier hora del día, y es bien interesante cómo va a ir transformando los entornos y cómo ya lo está transformando en Iztapalapa, pero en la ciudad, en zonas donde de plano, de pronto no se encuentra un espacio de comunidad, un espacio público, con esta manera, esta visión del espacio público muy distinta a la que se tenía anteriormente, pues es bien interesante ver cómo se va a ir transformando, ¿no? Fíjate que la compañera Clara, nuestra actual jefa de gobierno, ya a días de tomar posesión, desde que, a través de su lucha, o sea, es bien interesante porque obviamente a través de la lucha que ha estado generando, todo ese aprendizaje lo lleva a gobierno, ¿no? Que es algo que los teóricos en su momento marxistas, socialistas, lo han dicho, ¿no? Finalmente, cuando hay una organización que trabaja, cuando llega al poder, cuando llega a ser gobierno, todo ese aprendizaje lo lleva ahí. Y todo este sistema de cuidados, pues es algo que ya ha ido trabajando, no es algo que se le ocurrió ahorita, es algo que ya ha venido trabajando y que finalmente va a poner en práctica en la ciudad, ¿no? Como un modelo de sistema de cuidados en la ciudad. Pero todo lo que ha ido desarrollando, desde, yo recuerdo, estábamos en Procuraduría Social, y los famosos DESCA, que de pronto por ahí son medio olvidados y dejados o no mencionados, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales incluso, ¿no? Y políticos, digamos, ya los trabajaba, y va mencionando una ciudad de derechos plenos, ¿no? Y su colaboración con el constituyente para la Constitución de la Ciudad de México, también deja ahí su huella y su marca, ¿no? Es bien importante y bien interesante todo lo que ha ido conformando o llevando a Clara Brugada en este andar, y que ahora, ya estando en la jefatura de gobierno, yo creo que puede darnos muchos frutos y muchos beneficios a la ciudadanía. Fíjate que hace unos días estuvo en la inauguración de un festival que es el Mextrópoli, y habló algo muy interesante, que las periferias, especialmente, por ejemplo, Iztapalapa fue invadida y llevada reclusorios y cárceles y reclusorios y cárceles. Entonces, el tema de los derechos en plenitud, ¿dónde están? El tema es de ir reconstruyendo y decir, no están aquí solo establecidos en una norma, en una ley, sino el tema es que se hagan efectivos, se hagan realidad, y hay formas de irlos llevando a cabo, ¿no? Todo este tema de cuidados, las utopías, en fin, toda esta serie de programas que ella ha estado llevando durante su trayectoria y su carrera, pues nos da muestra de que se pueden hacer las cosas, y con una mujer incansable como ella seguramente lo vamos a llevar a cabo en la ciudad, seguramente. Es de suma importancia la cultura, y la cultura no solo vista como los festivales artísticos, ¿no? Sino como una herramienta de incursión a las comunidades, y respetar obviamente las tradiciones que se tienen, las costumbres, pero además buscar qué es lo que está haciendo la gente, porque de pronto considero y pareciera que la cultura es elitista, y lo es desde el momento en que sí hay muchos lugares donde se puede practicar algún arte, y están siendo más que bueno y que son gratuitos, y aún así todavía tenemos la parte económica, cómo compras un caballete, cómo compras un marco, cómo te compras tus pinturas al óleo, digamos, en ese tema. Pero para la danza, para la música sigue siendo lo mismo. Y es importante el programa que va a echar a andar, ¿no? De dotar a las escuelas
de instrumentos musicales para empezar a crear, pues digamos en algunos lados artistas, pero en otros no por el tema de que salgan grandes artistas de las comunidades, que puede ser y seguramente habrá muchísimos, pero el tema es como sensibilizar y que la parte cultural permee, ¿no? Y decían por ahí que teniendo muchas acciones de cultura, deporte, podemos estar haciendo que haya menos delincuencia, ¿no? Es una parte del desarrollo que es bien importante estar llevando a cabo siempre, a diario, a todas horas y en donde sea, porque hay lugares que de verdad no hay espacios donde hacer arte, cultura, deporte, pero si es en la banqueta se tiene que hacer, pero tenemos que dar las opciones y la oportunidad, eso es bien importante. Es bien complicado porque precisamente yo vengo de esta etapa donde pasamos por el desafuero. Yo creo que como muchos en la ciudad vivimos el desafuero porque teníamos los plantones y todo aquello, pero el proceso de ir viendo cómo se transformaba en aquel entonces, cuando era jefe de gobierno, impulsar escuelas ciudadanas, que era un tema bien importante para crear ciudadanía, que la oposición en ese momento le quitó la oportunidad y dijo, no, a ver, vamos a quitar todo esto porque esto es empezar a evangelizar, digamos, a la ciudadanía, y hizo que se retiraran estos documentos donde venía establecido ya un proyecto de nación. Viene el desafuero, todo el proceso que vivimos, viene el 2006, el fraude, luego el otro fraude, y etcétera. Entonces es algo muy emotivo que cuando llega el 2018 ganamos, y de pronto muchos decíamos, ¿es en serio? A ver, pellízcame, ¿no? Si es cierto que sí, se cumplió. Y empezaron a hacerse muchos cambios que la gente ahora lo estaba viviendo, y vine escuchando hace rato un programa en la radio que incluso los opositores dicen, sí ha habido avances, hay reducción de la pobreza, hay muchas cuestiones que de verdad han surgido cambios y sufrido un cambio muy importante. Y entonces todo esto, el ver a las señoras viejitas, adultos mayores llorando el desafuero, después con el fraude, la gente enojada, pero también llorando, el otro fraude, es una serie de emociones que se van concentrando. Ahora que está este cambio, que viene la doctora Claudia al relevo, sí está bien, ya es un continuar con lo que ya empezó nuestro compañero Andrés Manuel, pero Andrés Manuel es un fenómeno y no va a volver a suceder durante mucho tiempo, y lo va a recordar los que lo siguen, la oposición y todo el mundo, porque en todos lados, a nivel nacional y en Latinoamérica, es un referente Andrés Manuel, ¿no? En otros lados del mundo obviamente también. Entonces es un símbolo, es una persona que va a dejar huella durante mucho tiempo, y no vamos a tener otro Andrés Manuel. Y ya se nos va, y dije, pues ya no me molesten, ya no voy a atenderlos, pero ahí está, deja su legado, y es bien importante ver qué es lo que hacemos con él. Yo no tengo duda que Claudia va a hacer un buen trabajo, y Clara, digo, no se diga, vamos a trabajar muchísimo para poder estar, que no se olvide, ¿no? Y lo dijo, no soy un cheque en blanco, lo dijo claro, a que le dieron su constancia. Hay que trabajar mucho y lo vamos a hacer seguramente. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que siguen 4TV? Mi nombre es Galube Díaz, soy obviamente muy morenista, partidario de todo este trabajo que se hace. Los invito a que sigan viendo las transmisiones de este gran canal y que el conocimiento pues se vaya expandiendo en todos los sentidos.